Vamos a proceder a la última conferencia de la mañana sobre el árbol en los jardines prehispánicos, que nos va a presentar el doctor Saúl Alcántara Onofre. El doctor Saúl Alcántara en 1983 obtuvo su licenciatura en arquitectura en la UAM, aquí en la Ciudad de México. En el 87 hizo una especialización en restauración de monumentos y centros históricos en la Escuela de Restauración de Monumentos y Centros Históricos en Florencia, Italia. En 1993 terminó su maestría en Arquitectura del Paisaje en la Universidad de los Estudios de Génova, en Italia, y en el 91 hizo el curso internacional de Historia de la Arquitectura. La arquitectura de Andrea Palladio en el Centro Internacional de Estudios de Arquitectura, a Palladio en Venecia, Italia. Del 95 al 2001 hizo el doctorado en diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. ¿Sí? Y en nombramientos y distinciones tiene de jefe del Departamento de Manejo del Ambiente en la UAM y miembro académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Bienvenido, doctor, y vamos a escuchar su presentación. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues mi agradecimiento a Teobaldo por invitarme a charlar con ustedes de un tema que me apasiona, que es, digamos, la arquitectura vegetal prehispánica, que en realidad no soy experto en este tema, lo he tocado de manera tangencial. Cuando me pide Teobaldo hablar de ello, bueno, me puso en una situación compleja porque tenía que documentarme mucho más y sobre todo participé de los trabajos que realizamos con los alumnos de posgrado de la generación 2011 sobre diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines. Bien, inicio con una portada que es el códice Verheber y Meyer, que es uno de los códices más bonitos que yo conozca. Por ejemplo, tenemos aquí en esta parte del norte lo que es la ceiba, después tenemos el huizache, quetzalcahuitl, tenemos el cacao y finalmente el mezquite, dentro del mundo mesoamericano. La siguiente, por favor. Bien, iniciaremos con el ahuehuete, Taxodium mucronatum, que de acuerdo a la mitología prehispánica, el ahuehuete era un árbol sagrado y uno de los pilares que sostuvo el mundo. Se tiene información del ahuehuete en los códices prehispánicos. Bueno, he hecho un poco este estudio de manera pragmática, pero sobre todo acercándome a los diferentes códices, algunos prehispánicos, los pocos, y la mayoría virreinales en el siglo XVI, ¿no? Y sobre todo con los cronistas del XVI. Aparecen estos códices como el Borgia, el Boturini, y en los códices coloniales como el Mendocino, el Tudela, el Florentino, el Aubin y el Chimalpopoca. Casi la mayoría de los códices aparece el ahuehuete, y singularmente lo que he visto es que es un árbol que donde se encuentra siempre hay un asentamiento humano, quiere decir que donde está un ahuehuete hay agua, ¿no? Hay vida, y por lo general también se utilizaba como límites. En los códices Borgia y Chimalpopoca se narra la historia de la creación de la tierra y de los hombres, así como el papel que desempeñaban las divinidades. Los 5 soles, reinados cada uno por un numen diferente, corresponden a los 5 periodos que terminan en una catástrofe que da lugar a la siguiente etapa de la vida. En cada desastre natural los hombres de la tierra desaparecen y vuelven a nacer bajo la dominación de una nueva divinidad. Bueno, el siguiente fragmento aparece después del incendio causado por Tezcatlipoca, justo antes de presentarse el diluvio que daría fin al 4.º sol. Acabando el año de ellos, Tlitacahuán llamó al que tenía el nombre de Tata y a su mujer llamada Nine, y les dijo: no queráis nada más, agujerad un ahuehuete muy grande, y ahí os meteréis cuando sea la vigilia, Toctli,
y venga hundiendo el cielo. Allí encontraron luego, los tapó y les dijo: solamente una mazorca de maíz comerás tú y también una de tu mujer. Cuando acabaron de consumir los granos, se notó que iba disminuyendo el agua y ya no se movía el palo, o sea, el árbol. El ahuehuete representa la protección de la pareja de Tata y Nene. Tiene el deber de brindar resguardo a esta pareja mientras diluvia por 52 años. O sea, cada 52 años era la ceremonia del fuego nuevo. Tata y su mujer son los únicos sobrevivientes del desastre natural. Es interesante notar que se menciona el hueco al interior del ahuehuete, característica típica de algunos árboles longevos. Es de resaltar también que quizá los antiguos creadores de este códice eligieran el ahuehuete como el guardián de estos dos personajes durante las lluvias, debido a su naturaleza de ser un árbol acuático. Por otra parte, el Códice Boturini, o la tira de la peregrinación, el ahuehuete surge durante la peregrinación de los mexicas, quienes llegan al pie del gran árbol e instalan un pequeño templo. En este momento el árbol se parte en dos y la primera fase de la peregrinación se da por terminada. Según Patrick Johansson, el resquebrajamiento del árbol tiene un simbolismo sagrado. Representa la irrupción de la luz en la oscuridad, así como la muerte. Algunos cronistas sugieren que el momento de quebrarse el árbol amanece y esto da lugar a la existencia. A partir de entonces los peregrinos permanecen 4 años en aquel sitio. Ya el Códice Tudela se menciona al ahuehuete como uno de los 4 árboles preciosos relacionados con la representación pictórica de los 4 cosijos. Cosijos son los lugares donde está Tlaloc, donde llueve mucho, que marcan los puntos cardinales en el calendario ritual. El árbol del oriente es el mezquite precioso, el norte la ceiba preciosa, el poniente el ahuehuete precioso y el sur el ahuejote precioso. He visto todas estas las orientaciones en los diferentes árboles y todos los códices marcan el norte para un lado, para el sur para el otro, el oriente, en fin. Por ejemplo, el códice Ferhevari, si lo vemos en el espejo, se voltean los puntos cardinales, en fin, todavía no hay una definición clarísima en cuanto a una definición exacta de los puntos cardinales. Aurora Mantúfar menciona que el ahuehuete está representado por el Quetzal Ahuehuetl y los dioses Sentiotl y Tezcatlipoca, elementos que protegen a los indígenas de tempestades que tienen su origen en el occidente. No, perdón, antes. En cuanto al Códice Florentino, ¿podemos regresar a la primera? A la izquierda vemos es la lámina 379, es la identificación del Códice Florentino sobre el ahuehuete. En una parte de su texto describe que la guerra en la época prehispánica fue un elemento constitutivo de su ideología. A través de ella realizaron una cantidad de conquistas que dieron como resultado la ampliación de sus tierras y por consecuencia de su poder. El Tlatoani debía de contar con fortaleza y prudencia. Después de la elección de uno de los nobles le dirigía las siguientes palabras: oh Señor, entre vuestro pueblo y vuestra gente, debajo de vuestra sombra, porque sois un árbol que se llama Puchotl o Ahuehuetl, que tiene gran sombra y gran rueda, donde muchos están puestos a su sombra y a su amparo, que por eso os ha puesto a este cargo. Plega a Dios os hacer tan próspero en vuestro regimiento, que todos vuestros súbditos y vasallos sean ricos y bienaventurados. La mención del Pochotl o ceiba y el Ahuehuetl o Ahuehuetl, que son árboles longevos, frondosos, muy portentosos, presentan la fortaleza que acoge a los más desprotegidos, brindándoles cobijo con su sombra, lo cual describe las cualidades del gobernante Otlatoani. El Códice Aubin, desafortunadamente no pude conseguir esta imagen del Códice Aubin, que narra lo siguiente: y cuando vivieron al llegar al pie de un árbol, luego allí se asentaron, era muy grueso el árbol, luego allí formaron un altar sobre el que pusieron al diablo. Cuando habían formado el altar, luego tomaron sus provisiones, pero ya que iba a comer, luego sobre ellos el árbol se quebró. Queda un poco el otro códice que veíamos. Nezahualcóyotl, Uey Tlatoani de Texcoco. Uey es el gran Tlatoani, más allá del Tlatoani, o sea, el gran emperador. Devoto de las bellas artes y el paisaje, tuvo una especial devoción por el ahuehuete. Bernal Díaz del Castillo menciona que el Contador, ubicado a unos 5 kilómetros de la ciudad de Texcoco, Nezahualcóyotl poseía un palacio con jardines cercados
por 2,000 ahuehuetes en alineamiento doble y dispuesto de tal forma que coincidían con los puntos cardinales. Estos formaban un gran rectángulo de 800 metros por 400 metros de periferia. Hoy prácticamente existe solo un relito de este gran contador, que era donde llegaban todos los tributos a Nezahualcóyotl, y él hacía ahí, le contaba estos tributos, por eso se llama el contador. Raquel Paniche menciona que lamentablemente en 1850 solo subsistían 500 de estos árboles, camino al lago de Texcoco, en los ejidos de San Felipe y Boyeros. Se encuentran 72 ahuehuetes formando un pequeño bosquete cuya antigüedad es de 500 años. Estos árboles también se le atribuyen al mismo gobernante. En la misma época sembró ahuehuetes sobre el camino que conducía a Texcoco a los baños reales de Tecutzingo. Aún hoy día podemos apreciar algunos ejemplares relictos. Los milenarios árboles del bosque de Chapultepec también se le atribuyen a Nezahualcóyotl. Bueno, nosotros tenemos en nuestra universidad algunos bisnietos, tataranietos de los árboles de Nezahualcóyotl que nos consiguió Teobaldo y actualmente están esplendorosos, ¿no? El siguiente árbol es fantástico, que es el árbol de las manitas, es el Quirantodendron pentadoctilon. El doctor Francisco Hernández, protomédico, historiador del rey de España, don Felipe II, en su libro La historia natural de la Nueva España, narra su visita a los jardines de Moctezuma entre 1571 y 1572, donde hace mención de la aclimatación de ciertos árboles como el bálsamo, el árbol de la flor de la manita, la magnolia, diferentes clases de aguacate, el cacadozochi, la ceiba, entre otros, y describe el árbol de las manitas como sigue: un árbol grande que da flores con forma de mano, de donde el nombre de color escarlata por dentro y amarillo con rojo por fuera, hojas como la higuera, pero menores, y fruto duro y leñoso, algo parecido a la forma de la flor de azucena. Florece al comenzar el invierno y, como la mayor parte de los árboles de estas tierras en las regiones cálidas, tiene follaje todo el año. Francisco Hernández es el primer expedicionista a la Nueva España, es el primero que hace todo un tesaurus de la flora y la fauna de México. Lorena Escobar localiza un texto anónimo comentado por Jennings en 1987 que relata lo siguiente: en ese tiempo Moctezuma escuchó de cierto viajero una historia sobre un árbol singular que solamente crecía en una pequeña región al norte de Huascayac, es decir, Oaxaca, ¿no? El viajero, sin ninguna imaginación, le llamó solo por el árbol de las flores, pero la descripción que hizo de él intrigó al venerado orador, al cual dijo: las flores de este árbol estaban formadas de tal manera que parece una réplica exacta, pero en miniatura, de las manos humanas, cuyos pétalos parecen dedos con su respectivo pulgar. Desgraciadamente, dijo el viajero, el único lugar donde crece ese árbol es en la tierra de una miserable tribu mixteca. Su jefe o cacique, hombre viejo llamado Xochix, había reservado ese árbol de flores rojas para sí mismo, y 3 o 4 árboles grandes crecían alrededor de su escuálida cabaña, manteniendo continuamente a sus hombres en busca de nuevos brotes para arrancarlos hasta las raíces, pues no permitía que crecieran en ningún otro lado. No es que solo tenga gran pasión por tener posesiones en exclusiva. Esa flor en forma de mano es una medicina buena para curar las enfermedades del corazón, que no pueden ser curadas por medio de otros tratamientos. El señor mixteco Malinali era poseedor del único y divino ejemplar en el poblado de Tlaxquihuaco, hoy Tlaxiaco, en Oaxaca. Al tener conocimiento de esto, Moctezuma quiso incluirlo en sus jardines, y como no lo obtuvo por medio del convencimiento, en el año 1503 se desató una guerra, donde subordinan al señor mixteca, y el árbol de las manitas fue llevado a Tenochtitlan. O sea, hasta por este árbol de las manitas hubo una guerra, ¿no? Y bueno, aquí hago un paréntesis en el cual, bueno, si me permite, Teobaldo, con esta exposición quisiera tener mi solidaridad con el maestro Francisco Toledo, pintor de Oaxaca, quien está luchando por que no se destruya el Cerro del Fortín, ¿no? Que ayer todavía estaban talando los árboles, pero un juez el día de hoy dio una suspensión a las obras de un centro de convenciones en una área protegida natural. En el México antiguo, el aprecio por las flores era representado en la vida diaria de las distintas maneras. Cuando llegan los españoles, hay una lucha también entre las flores. Ellos traen la rosa de Castilla y a todas las flores del México antiguo les llamaban rosas. En el Códice Badiano, entre las flores que menciona, aparece la flor de la manita. La siguiente.
Menciona la flor de la manita Macpaxóchitl en náhuatl, descrita por Diego Muñoz Camargo como sigue: tenían los caciques y señores esta flor por grandeza, para adornar otras flores y ramilletes hacen los naturales, que de ellos usan mucho. Este árbol es traído de tierras templadas y calientes a tierras frías, donde los tienen con mucho regalo. La madera no es ningún provecho, porque no se usa de ella. Por haber pocos árboles de estos, teníase más por grandeza que por provecho. Ya Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, alude que también hay árboles en las florestas que se llaman Macpaxóchitl, en que se hacen unas flores que son a manera de mano con sus dedos, quiere decir flores dedos. Tiene hojas gruesas, y muy ásperas. Ya Clavijero, bueno, es uno de mis cronistas favoritos, Clavijero, la representa como sigue: Macpaxóchitl es una flor del valle de Tolocan, o sea, de Toyocan, ¿no?, que tiene la forma casi de tulipán, pero su pistilo es como pie de ave, con 6 dedos y otras tantas uñas. El árbol que las lleva llama el vulgo de los españoles árbol de las manitas, y lo mismo expresa el nombre que le dan los mexicanos. ¿Sigue? La primera descripción científica del árbol de las manitas la realiza Dionisio Larreategui, quien fue alumno de Vicente Cervantes, primer director del Jardín Botánico en México alrededor de 1785, y durante su discurso inaugural del curso de botánica anual del Real Jardín Botánico menciona acerca del árbol de la manita lo siguiente: no tenemos noticia positiva de que crezca en parte alguna del reino, sino en Toluca, en la falda de un cerro muy árido y peñascoso, en que solo se crían magueyes y algunas plantas anuas, pero no era especie de árbol ni arbusto. Allí observa un individuo solo de este precioso y raro vegetal al abrigo de todas las inclemencias del tiempo, con grueso tronco y ramificaciones muy irregulares, y amenazado de la ruina, sin su vegetación por la mancha antigua de antigüedad de existencia. En diciembre de 1787, la expedición botánica se trasladó a Toluca con Vicente Cervantes, Cecé y Mociño, ¿no?, falda al sur de Huitzila, para estudiarlo, el cual aún subsiste en una casa particular propiedad de Dolores Colín Gómora. Es el árbol, que es una señora ya muy anciana con su hija, que tienen una casa de alrededor de 33 metros cuadrados, el predio mide alrededor de 1000 metros cuadrados, pero todo es para el árbol, todo el espacio se lo da al árbol, y bueno, le van apuntalando allí a este gran anciano con algunos palos. Ellas subsisten de la colecta de las flores que venden en el mercado de Toluca. De este árbol habla Vicente Cervantes, y se lleva semillas de aquí para propagarlo en Palacio Nacional, y en Palacio Nacional crece un Macpaxóchitl. Y bueno, mi distinguido y fino amigo don Luis Ortiz Macedo, no sé si me hizo una broma o fue realidad, de que ahí estaba Yves Limantour, secretario de Hacienda, con Porfirio Díaz, y estaba el árbol de las manitas, y la gente iba a hacerle así que las uñas, ¿no?, que se lo robaba, y lo mandó cortar. Hasta después la restauración, el año 2000, que se pusieron otro árbol de las manitas. La flor también aparece en los murales del antiguo convento agustino de la Transfiguración de Malinalco, que es muy digno de ver estas grisallas que se encuentran en el Estado de México, en el Divino Salvador, donde está esta simbiosis entre las diferentes plantas del México antiguo y las plantas que llegaron con los españoles ya en el siglo XVI. Ahora el cacao es otro de los grandes árboles sagrados y árboles cósmicos. Es una de las especies que dieron sustento a las sociedades mesoamericanas, que fue el cacao. Las principales zonas productoras de cacao en Mesoamérica estaban en Soconusco y Tabasco. Y con el paso del tiempo, esta última zona sigue siendo la principal productora de grano a nivel nacional. Es una zona caliente y muy húmeda que tiene altitud entre 500 y 600 metros sobre el nivel del mar. Otra condición de cultivo es que la existencia de árboles le dan sombra, lo cual permite la acumulación en el piso de la materia orgánica que proporciona nutrientes a la planta, y la presencia de los insectos que facilitan su fertilización. Aquí vemos este árbol es el más mencionado en todos los códices. Veamos aquí el códice Maya Popol Vuh, en el Museo de Guatemala. En esta imagen se observa la cabeza del dios del maíz colgando de un árbol, que lo vemos en esta parte. Aquí está más a detalle.
como si fuera una vaina. Parece que él iba a ser parte de ella. Este es el dibujo de Simón Martín y aquí aparece. Este es el cacao. Después tenemos Cacaxtla, en donde la pintura mural también establece aquí todo el árbol del cacao. Recordemos que el Cacaxtla es Olmeca Xicalanca y era una especie de aldaba entre el altiplano y la zona maya. El Códice Nuptal, y bueno, este es el Verheber y Mayer, ¿no? Donde tenemos aquí el cacao, y los dos personajes junto con la que sigue, el Verheber y Mayer. Este es interesante, vean el campo de cultivo, este es el Códice Asoyu. Este otro dice que aquellos que escupen sangre se alivian con el cacao, Códice Florentino, y siempre hablan los relatos de cómo ellos servían el cacao, pero lo hacían desde altura para que creara espuma, ¿no? Colado el chocolate se levanta para el chorro y con esto levanta la espuma. El Códice Vendobonensis, bueno, tiene aquí un temazcal de cacao. Y bueno, aquí dioses Chac y Stel intercambiando cacao, el Códice Madrid, la que sigue. Bien, buscando el cacao, en el Códice Florentino también localizamos esta flor de cacao, Cacahuaxochitl, y bueno, está la flor que es una cosa muy, muy bonita. El que sigue es el cedro de San Juan. El cedro de San Juan o Cupressus lusitanica, primero Cupressus ventani, cuando se lo llevan los carmelitas hacia Europa, llega a Portugal y lo bautizan como Cupressus lusitanica. El del lado de la izquierda es el grabado Fray Diego de Valadez, siglo XVI, un atrio franciscano, y es el inicio de la evangelización en México, porque los indígenas jamás oraban al interior de ningún recinto, sino siempre era en el espacio público. Entonces los españoles lo que hacen es crear el Jardín del Paraíso, recintado con 4 capillas posas, al centro la cruz, es decir, que significa la iglesia, la Santa Madre Iglesia, los franciscanos liderados por Fray Martín de Valencia, y después aquí se hacían completamente todos los sacramentos al interior. Estos son los pasos procesionales donde se encuentra el Cupressus ventami o lusitánica, árbol de San Juan de la Cruz, que fue obispo de Úbeda y Baeza, y que bueno, aquí tenemos el Cupressus, que llega a ser un símbolo mariano, ¿no? Completamente. Y vemos en Calpan, todavía hoy día, está el atrio con algunos Cupressus añosos que desafortunadamente cuando han caído los han sustituido por Casuarina exquisitifolia, ¿no? Está también algunos ejemplares en Tepozotlán, podemos ver en el atrio sus olivos y sus Cupressus ventami, lo mismo en Tzintzuntzan. En varios conventos del siglo XVI tiene presencia el Cupressus ventami. Adelante. La ceiba pentrandra. La cosmogonía maya establece en el libro del Popol Vuh que en el oriente se ubica la ceiba roja, señal del amanecer, al norte la ceiba blanca, al poniente la ceiba negra y al sur la ceiba amarilla. En el centro del mundo se levanta la gran ceiba verde, y todos ellos tenían la creencia o dicen que la ceiba son los árboles que sostienen el cielo, que representaba y al arriba y al abajo, en cuyas raíces se ubicaron a Xilbalbá, morada de los muertos o el inframundo. Su base colocan el Cap o la tierra que habitan los vivos, en el tronco y las ramas instauran su morada los dioses, mientras que la cima en su copa habitaba el origen de todos ellos en la forma de un precioso quetzal celestial. Aquí podemos ver la unión entre el inframundo, la tierra que habitamos nosotros, y el sopramundo, el cielo o morada de los dioses, ¿no? Las ramas y las raíces de todo este conjunto. Y también, bueno, aquí hay algunas leyendas mayas fantásticas, ¿no? Que ahí vive la bruja Xtabay, que eran 2 hermanas muy bonitas, pero una tenía más éxito con los hombres que la otra. Entonces hay una lucha entre ellas, una muere, y en la que muere es Xtabay, y ella se convierte y su morada es la ceiba. Pero al pasar allá en el sureste, los borrachos o mujeriegos, Xtabay se los lleva. Entonces es unas leyendas del sureste. La ceiba es un símbolo de vida, perpetuidad, grandeza, bondad, belleza y fuerza y unión. Es uno de los pocos árboles que crece tan alta y vistosa, que da tanta sombra y que tenga tanto poder reconocido, y ni que reciba tantas grandes flores, frutas, miel y hasta algún animal o unas monedas. Este es el códice Verheber y Mayer.
y aquí vemos la ceiba, ¿no? Este es interesante porque menciona, este es el Códice Vaticano, que acaban de regresar hace poco a México, en donde aquí está Cuauhtémoc y Tlaltlepantquetzal, que fueron ahorcados en una ceiba por Hernán Cortés. La ceiba se identifica por su tronco abultado y las características de espinas leñosas, cónicas, mismas que también aparecen en las columnas que personifican a Kukulcán, serpiente emplumada, dios del viento y de la tormenta. El Códice Florentino interpreta lo siguiente: se toma la cocción del tallo descortezado para curar el rostro hinchado, el zumo de la hierba para curar las asperezas del rostro que proceden de las viruelas. Y Francisco Hernández menciona que las hojas curan las úlceras. La siguiente. Este es el copal santo, Bursera bipinata. El copal se encuentra presente en los códices Borgia, Tudela, Florentino. Seguimos. Adelante. Bien, liquidámbar. Bueno, Bernal Díaz del Castillo, en su verdadera historia de la conquista, menciona que cuando va a comer Moctezuma, que él está describiendo todo ello, incluso cuando lo visita Cortés, dice: ya después que el gran Moctezuma había comido, luego comían todos los de su guarda y otros muchos de sus serviciales de casa, y me parece que sacaban sobre 1000 platos de aquellos manjares que dicho tengo, pues jarros de cacao con su espuma, como entre mexicanos se hace, más de 2000 y fruta infinita. Después habla de las tortillas y los tacos, etcétera. También le ponían a la mesa 3 cañutos muy pintados y dorados. Y dentro tenían liquidamba revuelto con una hierba que se dice tabaco, y cuando acaba de comer, después de que le habían bailado y cantado y alzado la mesa, toma el humo de uno de aquellos cañutos y muy poco con ellos se dormía. En el siglo XVI, Francisco Hernández relata: haciendo incisiones en la corteza, mana del llamado liquidámbar de Indias, Xochicotzotl, para los mexicanos, y que es mezclado con los tabacos, fortalece la cabeza, el estómago y el corazón, produce sueño y mitiga el dolor de cabeza que proviene de causa fría, arroja los humores, calma los dolores y cura los salpullidos. Destila del mismo árbol un aceite y ambos quitan la flutulencia, ayudan la digestión, tonifican el estómago y alivian las afecciones del útero. El Códice de la Cruz Badiano también tiene menciona que es se registra el liquidámbar como parte del remedio contra las caries y etcétera. Ya el Códice Florentino dice que también estaban por su orden los que venían humo de muchas maneras, y también que se vende Xochicotzotl, o sea, liquidámbar, y los platos para poner cañas cuando se queman, y otras maneras de vasos de barros, lebrillos y ollas, tinajas para hacer el octli o todas las otras maneras de loza. Bueno, este es muy dramático, pero dicen cómo curar la hinchazón de las encías, y se cura para punzarse y echar encima un poco de sal y con el dedo frotarse. Para la enfermedad del dolor de las muelas será necesario buscar el gusano revoltón que suele criar en el estiércol y molerle junto con el ocuzote, que es el liquidámbar, y ponerlo en las mejillas hacia la parte de esta del dolor y calentar un chile. Y así caliente apretarlo con la misma muela que duele, y apretar un grano de sal en la propia muela y punzar las encías, y poner encima una cierta hierba llamada tlacacuatl, y eso no bastare, sacarse la muela y ponerse un lugar vacío un poco de sal. Bueno, todo esto cuando uno planta un árbol y hay todas estas tradiciones atrás y de lo que significa, me parece que transmite un sentimiento, una idea y sobre todo la cultura que se vivía en el México antiguo, ¿no? Hay otra manera de árboles que se llama cotzicahuite, son altos y gruesos, que tienen hojas como alisos a manera de ellos una resina, y hacen las cañas de humos que chupan, o sea, los cigarros, ¿no? Adelante. El mezquite, otro de los árboles cósmicos del mundo mesoamericano que menciona Alfred Herber y Meyer, ¿no? El mezquite es un árbol sagrado, cósmico y productivo de la época prehispánica. En el Códice Tudela, el mezquite forma parte de los 4 árboles cósmicos, ubicado al oriente y representado con dioses protectores Tlaloc lluvia y Tonatiuh sol.
Simboliza que todos aquellos hombres que nazcan en ellas, en aquellas fechas, serán estimados presuntuosos y ricos. Para los chichimecas, los árboles estaban asociados a su cosmovisión. Tras el triunfo de los olmecas en Cholula, Xicoutl y Quetzalcoatl hicieron un acto de penitencia al flechar los 4 árboles ubicados en el mezquite al norte. Esto lo menciona Kirchhoff. Cuando se establecían en un lugar nuevo, ubicaban los 4 árboles sagrados y lanzan flechas hacia los 4 puntos a fin de trazar los ejes del mundo y poder establecerse en el centro de él y resguardarse por los dioses. Kirchhoff menciona también que el mezquite formó parte de un ritual chichimeca durante el cual los futuros tlaloques, que eran los oficiales de Tlaloc, que eran los malos, traían los rayos, las centellas y las inundaciones, deberían acostarse sobre ramas de mezquite. Aquí los vemos. Blanco para hacer un ayuno de 4 noches y 4 días y pasar la aflicción al ayunar y padecer. El águila y el jaguar les darían de beber y comer dinastía. Rosanelli Nolasco indica que en la tira de la peregrinación se observan los 3 chichimecas que estaban acostados sobre un mezquite y 2 biznagas. Este es un ritual chichimeca en el cual los protagonistas se consagran como cazadores y guerreros de alto estatus y dignos de ser hijos del sol. Los mexicas empleaban la madera del mezquitl para formar la estructura esqueleto del dios Huitzilopochtli, ya que ciertos árboles tuvieron una función sacra. Diego Durán describe que los indígenas consideraban que los árboles tenían alma, igual que los hombres. No solo han dado y dan adoración a las cosas arriba dichas, sino que también le dan a los árboles y a las plantas. Piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional como los otros. El pino ayacahuite. El pino ayacahuite aparece también en todos los códices, principalmente en el florentino, y que dice que hay otros árboles que se llaman ayucoautli, que son silvestres, largos y gruesos, tenían la madera liviana, son de especie de piños, es madera muy afamada, usaban mucho de esta madera en el servicio de los cus y los dioses. Hay pinos en esta tierra como los de España, nacen en ellos piños y piñones, sacan de ellos las teas y la pez, y resina muy poblada de hoja o cabellos y hacen un grácido aire como los de España. Y aquí vemos que era prácticamente un árbol utilitario para toda la construcción. El cacalozóchil, esta es la plumeria rubra, la flor de mayo, flor del tigre, y aquí el Códice Badiano dice que el cacalozóchil se hacía un perfume que aliviaba la fatiga contraída por los señores que administraban el gobierno. En el 2010, junto con Alejandra Moreno Toscano, frente a Palacio Nacional, se restauró toda la plaza y se colocaron el cacalozóchil, que también, dice el Códice Florentino, que es el respeto hacia la autoridad. Pero como dice, se hacían perfume que aliviaba la fatiga contraria por los señores que administraban el gobierno. Entonces pusimos cacalozóchil y estaban bellísimos, pero hicieron el espectáculo de luces y sonidos y los retiraron. Esta flor se llamaba cacalozóchil, es de 2 maneras. Una de ellas se hacen árboles y tierras calientes y tenían un suave olor. El cacalozóchil antes, por favor. Antes. El cacalozóchil era cosechado por los xochimanques, que eran los oficiales de las flores, y los xochimanques hacían guirnaldas y adornos y coronas, y con ello ataviaban a Huitzilopochtli con las flores, ¿no? Y entre los prehispánicos, entre los tlatoanis, huaytlatoanis, aquel regalo que tenían era el dador de flores, era intercambio de flores. Entonces estas flores tenían mucho que ver también con el mezquite, porque el mezquite era la estructura de la especie de escultura de Huitzilopochtli, que después era llenado de semillas y ataviado con flores. Adelante. Aquí sigue. Bueno, el aguacatl es otro de los árboles también mencionado en el Códice Florentino. Aguacatl, que prácticamente significa testículos, ¿no? Seguimos. Otro árbol extraordinario, el ahuejote que es Tezcatlipoca, menciona clavijero, también Diego Durán, sagún, es una hipótesis que
A la llegada de los españoles, bueno, cuando llega el virrey, sobre todo cuando está el virrey de Mendoza, separa la población entre españoles, que toca el centro de la ciudad, a la periferia los esclavos, que eran los negros, y a los indígenas les da el agua. Pero a los indígenas, a darles el agua y la diferente iconografía que hay de interpretación de la Gran Tenochtitlan, los indígenas empezaron a hacer en sus chinampas sus casitas, donde tenían sus almácigos, y que menciona Clavijero, Horti Galillanti, que eran jardines flotantes, pero los españoles no podían cobrarles impuestos, no los podían controlar y los fijaron con ahuejotes. Entonces, cuando las chinampas cambia completamente todo el paisaje. Adelante. Bueno, este es el amate, el árbol predilecto de los tlacuilos de Tlatelolco, que era con los que hacían el papel y podían hacer todos sus dibujos artísticos. El huizache, otro de los árboles cósmicos, también mencionado en el Ferjero Meyer, que es el Quetzalcahuitle, porque sus hojas parecen de quetzal. La magnolia, que es Yololxochitl, que solamente se permitía olerla o apreciarla el día de la Yololxochitl, o la madre de todos, ¿no? La Coatlicue. Adelante. Bien, atrás. Bien. Ahora nada más les voy a mostrar muy rápidamente algunos de los ejemplos de las paletas vegetales que hemos desarrollado para algunos proyectos. Esto es el Campeche, una ciudad del siglo XVI, ciudad patrimonio mundial, tiene su traza hipodámica de hipodamus, o sea, manera de damero, y tenía una muralla. Esta muralla se construye a finales del siglo XVII en contra de los corsarios y los piratas, pero que no venían por tesoros ni nada, sino venían por sus árboles tintorios. Entonces Campeche se amuralla para salvaguardar sus árboles. Desafortunadamente, a los años 50 demuelen gran parte de la muralla, los baluartes se convierten en glorietas, el campo de tiro alrededor de la muralla se convierte en un circuito de coches y camiones y se rellena parte del mar. Bueno, se hizo toda una investigación arbórea, el 90% es vegetación exógena, el 10% entre nativa y endémica. Bien, estamos regresando un tanto esta vegetación, reintroducción de esta vegetación que tiene mucha relación cultural con el territorio, anacahuitas, siricotes, que además son melíferos, que traen a la abeja melipona, ¿no? Que es la abeja que no tiene aguijón y que es la mejor miel del mundo, ¿no? Seguimos así. Bueno, la Cedela odorata, adelante, la Bursera cimaruba, que era otro príncipe maya, lo rezamos atrás, que junto con el Chechén, no recuerdo ahorita el nombre científico del Chechén, pero el Chechén es otro príncipe maya que era malo, y cuando se pone uno abajo del Chechén se llena de roña, pero cuando se frota con las hojas se quita esa roña inmediatamente, y siempre en el campo crecen el Chechén y el Chacá. Bueno, así el pochote, seguimos, la ceiba esculifolia, este es muy bonito, el salam, que de él se extraía el color rojo, ¿no? Siguiente. La uva de mar, que se introdujo en la ciudad y crece de maravilla. El palo de Campeche, el palo de tinto, que era el que más se llevaba en el siglo XVII para teñir los textiles en Europa. Seguimos. Bueno, el ramón, característico del Paseo Montejo en Mérida, seguimos. Zapote de agua, paquira acuática, seguimos. Era el chico zapote, ¿no? De donde, no recuerdo si creo de se extrae el chicle. El chicle, que después, bueno, Santana, cuando es preso, el que lo tiene presidiario es Adams y le pregunta que qué estaba masticando, chicle, le puso sabor y bueno, ahora el chicle Adams. Es la amapola, el pseudobombax ellipticum, que es extraordinario, que también se encuentra mucho en los atrios del siglo XVI, sobre todo en Oaxaca. Seguimos. Y el pich, que es un árbol increíble, ¿no? Que todos estos empiezan a llevarse a la ciudad. ¿Seguimos? Bien, este es un edificio en Reforma e Insurgentes, es el piso 32, un Sky Garden. Este edificio es LEED Platinum, o sea, el máximo de eficiencia energética. Cuando enviamos a evaluar el Sky Garden a Estados Unidos, nos lo regresaron porque decían que para ser LEED Platinum requería planta nativa o endémica, y toda es planta nativa o endémica, se lo regresamos nuevamente, entonces ya se disculparon.
Bueno, la geometría es muy compleja del edificio, es esta esquina, extrañamente la estructura es asimétrica, pero en fin, le encontramos ahí el orden y poder hacer un jardín en piso 32 con algunos artificios para que no se vean jardineras ni nada, y toda la vegetación, bueno, es una pequeña muestra de lo que sería un jardín mexicano. Adelante. Bien, esta es la paleta vegetal, seguimos, ¿no? Seguimos. Adelante. Esta es la parte de la planta baja, que en este momento ya se está trabajando. Aquí irían unos ahuejotes y bueno, otro tipo de plantas crasuláceas a los accesos del edificio. Seguimos. Entonces, cuando el señor Jenkins, que es el dueño del edificio, nos pidió, bueno, había otro proyecto de un despacho de Nueva York, que eran ficus y truenos. Entonces me pidió una justificación de por qué este tipo de plantas y le expliqué más o menos, también tomé algunos detalles de la historia y bueno, fue convencido y fue adelante el proyecto. Bueno, este es otro proyecto, pero este se basa en que es hacer un arboretum en un campus universitario. Seguimos, y bueno, el pretexto fue el Arboretum y un museo internacional del agua. Así que este todavía es una mera idea, pero quería mostrarles cómo abordamos la paleta vegetal y desde el punto de vista cultural y de este mensaje que transmiten cada uno de los árboles y las plantas que tienen una historia precisa desde el México antiguo y sobre todo la llegada de los españoles. Seguimos. Ahora, los árboles, las plantas herbáceas y los arbustos son espectaculares, son hermosos, que ordenados de manera geométrica y poder tener digamos, la metodología de lo que es el diseño y la arquitectura, uno puede combinar plantas entre hojas grandes, hojas pequeñas, hojas ásperas, colores estridentes, colores menores y ver las proporciones en cada una de ellas, pero cada planta es verdaderamente un espectáculo de la naturaleza. Bueno, les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Saúl. ¿Hay alguna duda, algún comentario sobre esto? A ver, tenemos a Aníbal. Sí. Gracias. Sí. Sí, me acuerdo muy bien cuando estábamos haciendo las propuestas y el secretario de Cultura le propusimos llevar el Chechén, dijo que no, sería terrible, ¿no? El Chechén, ahí, y ya nos explicó el por qué, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo reacciona, digamos, la naturaleza hacia el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo, cada árbol tiene un tema, cuenta una historia, ¿no? Gracias por ¿Algún otro comentario? En la Alameda se ha degradado mucho la arborización, en fin, pero en la Alameda creo que todavía hay una parte rescatable de árboles todavía antiguos, pero nadie sabe ni qué especies, ni qué edad, ni qué esto, ni qué el otro. Hubo placas antiguas y ahora con la nueva innovación que hicieron ahí en la Alameda, pues todo se destruyó, quedó, o sea, lo poco que había rescatable ahí de datos no existe. Yo entiendo que los árboles son muy importantes, pero en la medida que no haya ningún dato, ninguna coordenada de lo que tenemos en Chapultepec o en… Mire, por ejemplo, aquí en Reforma, a mí me llama mucho la atención que hay allí a la altura de Reforma y Insurgentes, hay un árbol que dice, este árbol lo plantó Porfirio Díaz y bla, 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 bla. Yo creo que ese tipo de placas deberían de tener un poquito más de promoción, porque navegamos en cosas probablemente muy importantes, pero no hay ninguna señalización, o sea, no hay interés de nadie.
el gobierno del Distrito Federal pues son unos burros, no les interesa todo este tipo de cosas. Pero no sé si esto pudiera ser rescatable con un poquito de la información que alguien pudiera darles algunas fechas o esto o lo otro, porque es importante, es importante. Mire, yo trabajé muchos años en la Secretaría de Turismo y, por ejemplo, veo que esta es otra beta de atractivo turístico. Cuando un turista viene y le dice usted, por ejemplo, la mitología y esto, la cosmovisión, pues se van encantados. Y creo que el Distrito Federal está muy descuidado en ese aspecto. Sí, bueno, en relación a la vegetación, yo creo que Teobaldo puede decir más sobre la Alameda, pero bueno, yo tuve el privilegio de formar parte del equipo, era un equipo muy extenso, y nosotros hicimos un estudio iconográfico. O sea, el primer acercamiento a un sitio histórico es conocerlo a profundidad y poder construir el palimpsesto, es decir, este códice, digamos, que tiene una historia y que tiene ciertas lagunas que con los demás datos uno puede construir toda la historia. Hay una iconografía impresionante sobre la Alameda. Hay planos aquí en el archivo de la Ciudad de México, incluso está el original, el que hizo del Virrey de la Croix, y el Virrey de la Croix manda a hacer un plano para que le digan cómo va la Alameda y qué falta en la Alameda, y tiene su paleta vegetal. El virrey Revillagigedo tenía su paleta vegetal, sobre todo los fresnos, él era apasionado de los fresnos, pero se tiene la paleta vegetal, incluso la de finales del 16, la del 17, la del 18, 19, la de 1801, hay un plano extraordinario de 1801, que hace rato hablaban sobre el rotativo de plantas, había un rotativo de plantas por mes en la Alameda, y tenía, cada parterre tenía una evocación específica. Ya después, desafortunadamente, yo no pude incursionar en la parte de la vegetación, porque sabíamos muy bien que habla en la Fuerte Central, que todavía tiene su brocal del 18, pero sí está muy estudiada la Alameda, y pudimos en ese momento lograr que se declarara la Alameda Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México y que se retirara de la delegación y se fuera a la Autoridad del Espacio Público para tener más recursos. Se generó un consejo consultivo para la Alameda, que nos hemos reunido una vez en esta gestión. Yo creo que se va a recuperar. Se iba a restituir la figura del alamedero, las ordenanzas de la Alameda, o sea, existen ordenanzas del 17, del 18, ordenanzas, cómo debía ser la Alameda, y además el alamedero era seleccionado por concurso de oposición, y una vez que ganaba el alamedero, o sea, el jardinero mayor, firmaba un contrato, ni él, segunda, tercera generación podían trabajar en ningún otro lado más que la Alameda, o sea, esa atención tenía, ¿no? Era precisa y su mantenimiento extraordinario. Propuso incluso Porfirio Díaz hacer una exposición universal de arquitectura y tirar la Alameda. Afortunadamente la gente se opuso y quedó ahí. Yo pienso que con este consejo consultivo la Autoridad del Espacio Público podría irse regenerando todo ese mensaje cultural, esa transmisión de sentimiento que tiene la vegetación en la Alameda, y que definitivamente no podemos regresar a la Alameda del 16, pero lo que está patente es la imagen del siglo XVIII que dejó de la Croix, está ahí. Y lo que sí se hizo es rectificar un poco la geometría, porque teníamos las medidas, o sea, teníamos los planos precisos de la Alameda, ¿no? Y bueno, la verdad es un regalo a la ciudad de la Alameda. Había 360 ambulantes que vendían de todo y lo que no se imaginan. Y todos abajo de las cuestiones, los locales técnicos de las fuentes, había indigentes, había familias que vivían allá abajo. Entonces era muy compleja la situación social, pero bueno, ha mejorado. Yo creo que es perfectible todavía muchas de las cosas, pero sí, falta el mensaje cultural de la vegetación. Y me preguntó otra cosa, no recuerdo. A ver, vuelvo a comentarle. No es importante que haya un consejo consultivo, no es importante que tomen medidas y que se sepa del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, eso no es lo importante es que la gente a donde va destinada la Alameda, que son los usuarios de la Alameda, los turistas de la Alameda, sepan qué cosa es lo que hay, no lo técnico, sino que la gente, el usuario, es decir, no es importante ir tras los técnicos para que hagan las cosas,
sino que es importante ir sobre lo que hay para que el mensaje de lo que está dando esa vegetación, de lo que están dando esos árboles, es decir, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué cosa es lo que se ha perdido? ¿Qué cosa es lo que se puede rescatar? Es decir, dar las coordenadas con mayor claridad, con mayor sensibilidad, con mayor claridad de qué cosa es lo que hay ahí, porque se ha perdido muchísimo. Es decir, por ejemplo, las famosos, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del agua que corría por los lados. Ya nada más quedan placas, es decir, ya nada más quedan placas, vamos. Y si a esas vamos, al rato ya no va a haber alameda, va a haber nada más placas. Aquí hubo un árbol, aquí hubo en eso. Bueno, ¿y lo que hay? ¿Por qué no se dan? ¿Por qué no? Es que es absurdo que la gente no haya entrado por lo elemental, por lo más sencillo, por lo más claro. ¿Qué cosa es lo que hay ahí? Porque ahora hay una vegetación, una arborización totalmente diferente a lo que había. No podemos regresar, obviamente, pero ya se están haciendo a capricho de los políticos, vamos. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, debería también ser educativo, porque incluso en todo lo que encontramos en la investigación, cuando se hicieron las excavaciones en los años 80 en la calle 16 de septiembre, se localizaron unas esculturas y después fuimos a visitarlas. Templo Mayor son las esculturas grecolatinas que había en el siglo XVII en la Alameda. O sea, eso también se debía decir. ¿Y de dónde proviene cada una de las fuentes? Encontramos las placas originales de los catálogos de Valdosne, de París, de cada una de ellas. ¿Quién donó cada una de las fuentes? Sin lugar a dudas está por escribir la historia para que la gente lo pueda comprender. Es totalmente de acuerdo. Y solo comentario, yo creo que definitivamente prácticas de ese tipo, de que la jardinería del antaño se heredaba en las mismas familias para que cuidaran estos lugares, es fabuloso. Ahora se hace por concurso en todos los jardines públicos. Entonces, cada año hay nuevas contrataciones, incluyendo aquí el jardín de la biblioteca. Entonces llega una nueva empresa, no sabe cómo se estableció, se perdió la historia, los registros y empezamos de cero. Eso es fatal para la jardinería. Debe haber secuencias, debe haber seguimiento, debe haber una bitácora permanente de la historia de un jardín para que se pueda mantener y se pueda conservar como tal. Sí. Rubén Hernández para servirles. Ya así rápido para no quitar tiempo, la pregunta sería, ¿sería factible ahora con el proyecto del nuevo aeropuerto que están planeando, que en los terrenos aquí del aeropuerto actual se planteara, digamos que un proyecto de un jardín para especies endémicas, como son las que usted expuso ahorita, para que, digamos, se hiciera digamos, una imagen de lo que fue la nueva Tenochtitlan, por decir algo así, pero en jardín botánico. No sé si hay algún proyecto. Se ha planteado que se hará un gran parque que sería fantástico para la Ciudad de México, ¿no? En vez de cambiar el uso del suelo por uso habitacional o comercial, etcétera. Sería fantástico un parque y sobre todo que pueda tener un mensaje cultural, ¿no? Ya sea del México antiguo o esta simbiosis del 16 y el México antiguo, y poder hacer un gran parque didáctico, sin lugar a dudas. Ahí lo que pienso es que debería hacerse a nivel de concurso nacional y que deben de participar una gran cantidad de profesionales en el ramo, pero para ello que los términos de referencia sean muy claros como este concepto, que podría formar parte de los términos de referencia. Los términos de referencia siempre son bien importantes para cualquier concurso y el éxito o el fracaso, ¿no? Pero sería fantástico que la Ciudad de México tuviera ese espacio como área verde, pero un área verde con un mensaje cultural muy importante.
Solo como comercial, la Fundación Mexicana del Árbol estamos trabajando un proyecto para establecer el Arboretum Nacional. No tenemos un Arboretum Nacional en el país. Entonces tenemos algunas opciones. Una de ellas es plantar un Arboretum Nacional con toda la significancia que tiene desde la Alameda hasta Chapultepec, porque tenemos árboles que nacen ahí, muchos no los plantan, y tenemos un desorden desde la Alameda hasta Chapultepec en cuanto a esa paleta vegetal que tal vez al principio fue diseñada, pero después se convirtió en otra cosa. Y mucho de eso es capricho de los políticos en turno. Pero muchos de esos árboles, si no es que la mayoría, como decía el profesor Cibrián, están enfermos y están fuera de su lugar y están estresados como tal. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de manejo apropiado para desarrollarlos correctamente. Vamos a agradecer y a cerrar con esto este ciclo. Les invitamos a que nos acompañen por la tarde. A las 4 reanudamos 2 conferencias muy importantes sobre el árbol y la ciudad y posteriormente el bambú como la madera del futuro, que es una de las especies, uno de los géneros importantísimos para el futuro de México. Gracias otra vez y nos vemos por la tarde.